La trampa no es el ruido del mundo, sino la resonancia interminable que ese ruido encuentra dentro de ti. Piensa en la última vez que te despertaste a las 3 de la mañana, no por una alarma, sino por el zumbido de tu propia mente. No era un pensamiento sobre el futuro, sino un guión de cine mudo, una escena de vergüenza pasada o una conversación que nunca sucedió, repitiéndose en el proyector de tu cráneo. Quizás fue el recuerdo de esa palabra equivocada que dijiste hace una semana en el trabajo, o el error financiero que cometiste hace 5 años, o la sensación hirviente de injusticia que experimentaste en el tráfico, donde, por un instante, tu cuerpo se tensó y tu respiración se detuvo, como si estuvieras preparándote para un ataque físico inminente. Ese nudo en el estómago, esa opresión en el pecho, ese agotamiento que no se cura con sueño, no es causado por el evento externo. El evento externo fue solo el fósforo. Lo que te está quemando es el combustible que tú mismo proporcionas, la insistencia en revivir, editar y comentar una y otra vez la película de tu propio ego. Estás demasiado preocupado contigo mismo. No en el sentido de cuidarte, sino en el sentido de ser el personaje principal, el director y el crítico de una obra que ya terminó. La mente moderna, en su búsqueda interminable de significado y control, ha caído en la ilusión de que somos un objeto estático, una estatua de mármol que debe ser protegida de las inclemencias del tiempo. Creemos que el yo que cometió un error ayer es el mismo yo que debe ser castigado o defendido hoy. Esta es una de las mayores fuentes de dukkha, el sufrimiento insatisfactorio que el Buda diagnosticó hace miles de años. No es la vida la que es difícil, es la resistencia a la vida la que nos paraliza. Y esa resistencia tiene una manifestación física muy clara que todos cargamos: la mochila de piedras. Imagina que tu vida es un viaje, un sendero que se extiende desde el amanecer hasta el ocaso. En ese sendero llevas una mochila, una que te has puesto tú mismo. Cada vez que experimentas dolor, fracaso, juicio o crítica, en lugar de soltar el evento, lo conviertes en una piedra pulida que guardas dentro de esa mochila. La piedra de la culpa por ese comentario hiriente. La piedra del miedo al futuro incierto. La piedra de la rabia por la ofensa que te hicieron. Y quizás la más pesada de todas, la piedra de la identidad que dice: yo soy la persona que merece cargar este peso. No nos damos cuenta de que el verdadero peso no es la piedra, sino la decisión continua de seguir llevándola. Es el esfuerzo constante por ajustar las correas, por reordenar las piedras, por asegurarnos de que el peso sea justo y merecido. Nos sentimos cómodos en la familiaridad de nuestra propia miseria, porque al menos es nuestra miseria. La mochila de piedras se convierte en nuestro refugio, la prueba tangible de que hemos vivido, de que hemos sufrido. Pero aquí es donde la sabiduría budista interviene con una verdad tan simple que resulta radical. Anicca, la impermanencia. Si pudieras ver las piedras en tu mochila bajo la lente de Anicca, te darías cuenta de que no son sólidos eternos, son hielo. Lo que te ofendió hace un mes ya se ha disuelto. La persona que te criticó, junto con su opinión, está en un estado constante de flujo y cambio. El momento en que cometiste ese error, ese instante, ya no existe. La naturaleza de la realidad es el movimiento constante. El río nunca es el mismo, ni el cielo, ni tú mismo. Sin embargo, tu mente, obsesionada con el yo estático, se empeña en congelar esos momentos pasados, meterlos en la mochila y cargarlos. El peso que sientes en la espalda no es el pasado, es la energía que estás gastando activamente, ahora mismo, para negarte a aceptar la verdad de la impermanencia. Estás intentando que lo que ya pasó o lo que ya cambió se quede quieto y pesado, solo para que el tú que lo experimentó pueda tener una identidad fija. Y esta resistencia a Anicca nos lleva al concepto más profundo y liberador: sunyata, el vacío o la vacuidad.
Si la mochila de piedras es el peso de tu ego, la sunyata es la comprensión de que esa mochila y el yo, que se esfuerza tanto por llenarla y protegerla, carecen de una existencia inherente y permanente. El yo no es un objeto que pueda ser dañado o defendido eternamente. Es una colección de procesos, de pensamientos, de sensaciones, de recuerdos, de un flujo sin un núcleo fijo. Cuando estás rumiando a las 3 de la mañana, no estás pensando en la realidad. Estás pensando en una historia sobre la realidad. Y esa historia solo es pesada porque le has otorgado la cualidad de ser permanentemente verdadera. El momento en que ves que la historia es inherentemente vacía de una verdad eterna, que es simplemente una construcción mental que se disuelve tan pronto como la dejas de alimentar, ese es el momento en que las piedras pierden su densidad. Sunyata no significa que nada exista. Significa que nada existe de la manera sólida, independiente y eterna que tu ego necesita para sentirse seguro. Si el yo que comete el error no es fijo, ¿cómo puede ser fija la culpa? Si la persona que te atacó no es fija, ¿cómo puede ser fijo el resentimiento? La mochila se siente pesada porque el yo, que la carga, insiste en ser real y sustancial. La liberación no es vaciar la mochila de golpe. Es ver con claridad quirúrgica que la mochila misma es una ilusión que solo existe mientras tú le dediques tu preciosa atención. Y la razón por la que esta liberación es urgente se enlaza con la meditación sobre la muerte, que, aunque popularizada por los estoicos, resuena profundamente en el budismo como una llamada a la acción. Memento mori. Recuerda que morirás. No para asustarte, sino para despertarte. Cada momento que pasas con la frente fruncida, revisando el contenido de tu mochila de piedras, es un momento que la impermanencia te roba para siempre. La vida es corta, frágil, y el tiempo que tienes para estar verdaderamente presente, para ver la belleza sin el filtro de tu drama personal, es limitado. ¿Qué harías si supieras que solo te queda una hora? ¿Seguirías ajustando las correas de una culpa de hace 10 años? No. Soltarías la mochila para poder sentir el sol, para poder experimentar lo que es real ahora. La obsesión por el yo es, en esencia, una negación de memento mori. Es la creencia arrogante de que tenemos tiempo ilimitado para sufrir por cosas que ya no importan. Es un lujo que no podemos pagar. Esta no es una invitación a la frivolidad, sino a la eficiencia radical. El sabio no ignora el dolor, lo procesa y lo deja ir rápidamente, porque sabe que el tiempo de la vida es demasiado valioso para gastarlo en fantasmas del pasado. El acto de soltar la mochila de piedras es el acto de aceptar la verdad ineludible de la impermanencia, anicca, y la vacuidad, sunyata, del yo que tanto te esfuerzas por defender. Si has sentido esta resonancia, si reconoces la fatiga de ser el director de tu propio drama, te invito a unirte a la llave del iluminado. Es una comunidad de búsqueda, no de dogma. Aquí compartimos las herramientas para dejar de alimentar esa vieja historia. La sabiduría no se almacena, se aplica. En las próximas partes, profundizaremos en la mecánica de cómo la mente crea estas piedras y, más importante aún, en la práctica concreta para aligerar la carga y, finalmente, dejar la mochila en el camino, paso a paso, hasta que el sendero de tu vida se sienta ligero y abierto. No se trata de eliminar el yo de golpe, sino de dejar de hacerlo tan pesado. Se trata de ver que no eres el contenido de la mochila, eres el camino que se recorre. Se continúa el desarrollo, profundizando en la mecánica del sufrimiento y la práctica de soltar. El sufrimiento que cargamos no reside en los eventos, sino en nuestra obstinada resistencia a la ley fundamental del universo. Los budistas lo llamaron anicca, la impermanencia. Cada piedra que añades a tu mochila es un rechazo a esta verdad. Es la mente diciendo, esto que fue, o esto que es, debería ser permanente. Me aferraré a este recuerdo,
a esta ofensa, a esta identidad, a este momento de placer o de dolor, e intentaré solidificarlo contra el flujo del tiempo. Es un acto de rebeldía ontológica. Mira de cerca la piedra más pesada que llevas ahora. ¿Es resentimiento? ¿Es el fracaso de una relación de hace años? ¿Es el miedo a un futuro que aún no existe? La piedra no es el evento en sí. El evento es agua que pasó bajo el puente. La piedra es la narrativa mental que has cementado, negándote a que se disuelva. Es el intento de hacer eterno lo que por naturaleza es efímero. Cuando te aferras a un momento de felicidad pasada, esa añoranza se convierte en una piedra de nostalgia pesada. Cuando te aferras a una ofensa, ese rencor se solidifica en una piedra de juicio. El peso de tu mochila no es el resultado de la vida, es el resultado de tu máquina interna de fabricación de permanencia. Es la tanja, esa sed incesante de que las cosas sean diferentes de lo que son, o que duren más de lo que pueden. Y cada vez que esta sed no es satisfecha, la mente, en lugar de soltar, fabrica una nueva roca de evidencia para justificar su dolor. Para entender esto, debemos mirar la mochila de un viajero que insistía en llevar consigo un cofre cerrado. El cofre estaba ricamente decorado y asegurado con muchos candados. El viajero no podía correr, apenas podía caminar, y se quejaba del peso del mundo. Cuando se le preguntó qué había dentro, él respondía: mi pasado, mis glorias perdidas, mis grandes errores, lo necesito para saber quién soy. Finalmente, agotado en la cima de una colina, decidió abrir el cofre. Dentro no había oro, ni tesoros, ni siquiera recuerdos concretos. Solo había polvo, la sombra de una vieja carta y el eco de una voz que ya no existía. El peso no estaba en el contenido, sino en el compromiso con el ritual de cargarlo. El cofre estaba vacío de sustancia, pero lleno de significado autoimpuesto. Aquí es donde los estoicos y los budistas unen fuerzas, ofreciendo dos herramientas complementarias para aligerar la carga. La primera herramienta es la conciencia de la finitud. Memento mori, recuerda que morirás. Esta no es una meditación sobre la tristeza, sino una herramienta de priorización radical. Si la vida es tan breve, ¿por qué malgastar tu preciosa energía vital alimentando las piedras de hace 5 años? ¿Por qué dedicar tu atención actual a la ansiedad por una eventualidad que quizás nunca llegue? Memento mori es un imperativo para la acción correcta y para la liberación del equipaje inútil. Te obliga a preguntarte: si solo me quedara una semana de sendero, ¿continuaría cargando esta disputa, esta envidia, este miedo al qué dirán? La respuesta es casi siempre no. El peso de la mochila es una ilusión que solo podemos permitirnos porque vivimos bajo la ilusión de un tiempo infinito. La conciencia de la muerte desintegra el permiso que le damos al sufrimiento trivial. Pero la herramienta más poderosa, la que desarma la propia estructura de la piedra, es la comprensión de Sunyata, la vacuidad o el vacío. Esto va más allá de la impermanencia. Anika dice que la piedra cambiará. Sunyata dice que la piedra nunca tuvo una existencia sólida e independiente en primer lugar. Piensa en la piedra que llamas mi fracaso. Tómala mentalmente, obsérvala. ¿De qué está hecha realmente? Si la analizas profundamente, solo encontrarás una serie de decisiones pasadas, la reacción de otras personas, una emoción de vergüenza y, lo más importante, una etiqueta mental que la mente impuso y luego olvidó que impuso. No hay un fracaso sólido e inmutable. La piedra es vacía de existencia intrínseca. Es una agregación de causas y condiciones que se disolverá cuando le retires el combustible de tu atención y tu creencia. Si la piedra fuera realmente sólida, no podrías cambiarla. Pero como es Sunyata, es decir, vacía de un núcleo permanente, es maleable. Es una proyección. La mochila es pesada porque tratas las proyecciones como hechos inmutables.
La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados al peso de la mochila que la hemos incorporado a nuestra propia identidad. Creemos que somos el que carga el cofre. Y aquí reside la dificultad. Si suelto las piedras, ¿quién soy yo? La mente, ese constructor incansable de identidad, teme al vacío, teme a Anatta, la no identidad. Prefiere la certidumbre del sufrimiento conocido que la incertidumbre de la ligereza. La mente dice, estas piedras me definen. Pero la verdad es que la ligereza no te define como nadie. Te define como posibilidad. El camino hacia la liberación no es un acto de fuerza bruta, sino un acto de visión clara. No se trata de intentar lanzar la mochila con esfuerzo, eso solo genera tensión, sino de ver que las piedras son ilusiones de solidez. Cuando ves que la piedra es Anika, comienza a desmoronarse. Cuando ves que es Sunyata, entiendes que nunca fue realmente sólida. La mochila se aligera no por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Dejas de invertir energía en la ilusión de la permanencia. El sabio es el que sabe caminar por el sendero ligero, no porque no tenga problemas, sino porque se niega a que los problemas se conviertan en objetos permanentes de su identidad. Él ve la roca del evento, la reconoce como impermanente y la deja pasar. Él practica la disolución. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo pasamos de la comprensión intelectual de Anika y Sunyata a la experiencia vivida de una mochila ligera? ¿Cómo convertimos la filosofía en física mental? La respuesta está en la creación de un espacio consciente, un ritual diario que, aunque parezca simple, es el acto de rebeldía más profundo contra la inercia del sufrimiento. Es en ese espacio donde encontramos la llave que abre los candados del cofre, la llave del iluminado, y permitimos que el polvo se esparza con el viento. Si te está resonando esta forma de ver el mundo, esta diagnosis de tu carga interna, te invito a suscribirte para que esta visión pueda seguir expandiéndose y llegando a quienes caminan pesadamente sin saber por qué. Pero más importante aún, prepárate para la práctica, porque en el próximo segmento te guiaré a través del proceso exacto de 3 pasos que te permitirá, hoy mismo, empezar a soltar la primera piedra. No mañana, sino ahora. El sendero te espera. Y así, con la promesa de la práctica, volvamos a la mochila. Hemos diagnosticado la carga. La pesadez que sientes no es la vida. Es la resistencia a la vida tal como es. Es el esfuerzo constante por solidificar lo que por naturaleza es líquido. Si observas de cerca, notarás que tu mochila no está llena de rocas que te cayeron encima. Está llena de rocas que tú recogiste y que te niegas a soltar. ¿Cuáles son estas piedras? No son solo el trauma pasado o la ansiedad futura. Son más sutiles, más íntimas. Una piedra es la imagen fija de ti mismo que intentas proteger a toda costa. Yo soy exitoso. Yo soy una víctima. Yo soy el que nunca se equivoca. Otra piedra es la expectativa no negociable sobre cómo deberían comportarse los demás o cómo debería terminar esta semana. Cada una de ellas es un fragmento de la realidad que declaraste inmutable, a pesar de que la realidad misma es la maestra de la desintegración. Aquí es donde el Buda y los estoicos se dan la mano con una verdad incómoda. El sufrimiento, dukkha, no es causado por el evento, sino por tu deseo de que el evento sea permanente o diferente. El primer concepto que debe penetrar tu conciencia es anicca, la impermanencia. Mira tu mano. Mírala realmente. ¿Es la misma mano que tenías hace 10 años? ¿A nivel celular? No. ¿A nivel energético? No. ¿A nivel de experiencia? Tampoco. Sin embargo, te aferras a la idea de que tu identidad, tu dolor o incluso tu placer debe tener una forma fija y eterna. Anicca es la ley universal de que todo lo compuesto se descompone. Todo lo que surge debe cesar. La mochila de piedras se siente pesada precisamente
porque tú estás luchando contra Anika. Estás intentando que el río no fluya, que la montaña no se erosione. Cuando te aferras a una ofensa del pasado, le estás negando la cualidad de cambio, la cualidad de polvo que debería haber sido hace mucho tiempo. Estás diciendo, este dolor es mi identidad permanente, y al hacerlo, conviertes un evento transitorio en una carga existencial. El trabajo no es eliminar el dolor, es dejar de alimentarlo con la fantasía de la permanencia. Imagina un viajero. Este viajero recogió una roca grande y pulida en el inicio de su jornada. La roca representaba una gran injusticia que había sufrido por parte de un socio comercial. La carga era pesada, pero el viajero se sentía justificado. Debo cargar esto para recordar lo que me hicieron. Cada paso era una tortura, pero la tortura era una prueba de su rectitud. Pasaron los años. El viajero envejeció. Su espalda se encorvó, pero él seguía aferrado a la roca, limpiándola y narrando la historia de la injusticia a cualquiera que quisiera escuchar. Un día, se encontró con un anciano sabio, sentado a la sombra de un árbol. El anciano no le preguntó sobre la roca, sino sobre el camino. ¿Qué te detiene?, preguntó el sabio. Esta roca es la prueba de mi sufrimiento. Es tan pesada. El sabio sonrió, no con burla, sino con infinita tristeza. Amigo, esa roca es solo piedra caliza de río. Hace 20 años, tu socio comercial se arrepintió, hizo las paces con su error y se dedicó a una vida de caridad. Él ya ha soltado el evento. Eres tú quien, al darle un lugar permanente en tu espalda, lo has convertido en tu maestro y tu carcelero. Esta parábola ilustra la resistencia a Anika. El evento es pasado, pero la identificación con el evento se convierte en la piedra más pesada. Para soltar la piedra, primero debes aceptar su naturaleza efímera, pero la impermanencia, por sí sola, puede ser aterradora. Si todo cambia, ¿dónde está mi refugio? Aquí introducimos un concepto estoico de claridad brutal, que es el compañero más sobrio de Anika. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Esta no es una invitación a la depresión, sino una inyección de urgencia radical. La vida es corta. La conciencia que experimenta este momento es finita. Si tienes un tiempo limitado para experimentar la plenitud, la paz y la acción virtuosa, ¿por qué gastar una sola hora de tu precioso aliento cargando una piedra que representa un error que cometiste hace 5 años? O una preocupación que quizás nunca se materialice. Memento mori actúa como un filtro de valor. Cuando confrontas la inminente, aunque indeterminada, fecha límite de tu existencia, las piedras en tu mochila pierden su atractivo. La ofensa de tu jefe, la crítica en redes sociales, el miedo a no ser suficiente. ¿Son estas cosas lo que quieres tener a tu lado en tu último día? La muerte revela la absoluta vacuidad de tu carga autoimpuesta. Y esto nos lleva al concepto más profundo y liberador del budismo Mahayana, Sunyata, el vacío. Sunyata no significa que no exista nada, significa que nada existe inherentemente o independientemente. La piedra de la ofensa no tiene la cualidad de ofensa escrita en su estructura molecular. La ofensa es un evento, filtrado por tu ego, interpretado por tu mente, y luego solidificado por tu apego. La piedra, en sí misma, está vacía de ser una piedra de sufrimiento. El peso que sientes no es el peso del objeto, sino el peso de la proyección. Cuando comprendes Sunyata, te das cuenta de que la mochila no tiene contenido fijo. Es como cargar una mochila llena de niebla. Cada vez que intentas agarrar una piedra de culpa y examinarla, se disuelve en tu mano. ¿Por qué? Porque la culpa solo existe en la relación entre tu mente y la memoria. Si cambias la mente, cambias la relación y el objeto pierde su solidez inherente. El miedo a la insuficiencia, la necesidad de aprobación, el resentimiento crónico.
Todas estas son formas de sunyata que hemos llenado con significado. Los estoicos lo llamaban el poder del juicio. No es el evento lo que te daña, sino tu juicio sobre el evento. El juicio es la argamasa que convierte el polvo de la experiencia en la roca del sufrimiento. Tu mente, en su estado actual, se ha vuelto adicta a la solidez. Le gusta etiquetar, clasificar y fijar. Cuando algo se siente doloroso, tu mente dice, esto es una realidad permanente. El budismo te dice, mira más profundo. Eso que llamas dolor es una construcción temporal de causas y condiciones que están, en este mismo instante, cambiando y disolviéndose. La verdadera liberación no viene cuando tiras la mochila, porque inmediatamente recoges otra. Viene cuando te das cuenta de que la mochila siempre ha estado vacía de contenido fijo. Si quieres liberarte del peso de la identidad, debes abrazar anatta, el no yo, que es la manifestación de sunyata en tu propia experiencia. La persona que cometió el error del que te avergüenzas ya no existe. El tú de hace 5 minutos, con sus preocupaciones específicas, ya se ha ido. Solo queda el proceso de la conciencia, no una entidad fija. Cuando aceptas que tú eres impermanente, anicca, que tu tiempo es limitado, memento mori, y que tu sufrimiento carece de esencia fija, sunyata, la única acción lógica es soltar. No te pido que seas indiferente, te pido que seas preciso. Utiliza tu tiempo finito, bajo la ley del cambio constante, para involucrarte con la vida tal como es, sin la carga innecesaria de la resistencia. Esta comprensión es el faro, es la base de la visión correcta. Pero la visión por sí sola no aligera la carga. Debe ser seguida por la acción. Si esta visión te ha despertado, si has sentido que la mochila se movió ligeramente sobre tus hombros, al escuchar estas palabras, te invito a unirte a la llave del iluminado. Suscríbete y comparte este mensaje para que más personas puedan reconocer el vacío en sus propias cargas. Ahora, prepárate, porque en el segmento final te daré los 3 pasos ritualizados de la práctica que te permitirán ir más allá de la teoría. Te enseñaré a identificar la piedra, a nombrarla y a devolverla al polvo hoy mismo. El sendero te espera. El sendero te espera. Esta no es una práctica de una vez a la semana. Este es un ritual que debe realizarse cada vez que sientas la presión familiar del arnés sobre tus hombros, cada vez que esa piedra imaginaria te obligue a inclinar la espalda. Llamaremos a este ejercicio el desgaste de la piedra. Es el proceso de devolver la carga al polvo, reconociendo su verdadera naturaleza, la impermanencia o anicca. El primer paso es la pausa. Cuando sientas que la ansiedad o la frustración comienzan a dictar tu respiración, cuando el deseo de controlar lo incontrolable te apriete el pecho, detente. No luches contra el sentimiento. Simplemente páusalo. Los estoicos entendían la importancia de la proairesis, la capacidad de elegir nuestra respuesta. En este momento de pausa, estás creando el espacio entre el estímulo y tu reacción. Siente la piedra en tu espalda. ¿Es la preocupación por el futuro? ¿Es el resentimiento por el pasado? Permanece un minuto, simplemente sintiendo la pesadez física de tu carga mental. El segundo paso es la disolución. Una vez que has identificado la forma de la piedra, debes someterla a la verdad fundamental del universo, la impermanencia. Nombra tu piedra. Esta piedra es mi miedo a perder mi trabajo. O, esta piedra es mi necesidad de que mi pareja actúe de cierta manera. Ahora, mírala a través de 2 lentes. Primero, aplica anicca. Esta situación, esta emoción, este evento, es transitorio. No importa cuán sólido parezca hoy, pasará. Segundo, aplica el memento mori de los estoicos. Dentro de 1 siglo, esta piedra y el drama que la rodea serán irrelevantes.
¿Por qué la cargas con tanta urgencia ahora si su solidez es temporal? Esta doble visión comienza a desmoronar la roca, transformándola en arena. El tercer paso es el vacío consciente. Este es el corazón de Sunyata. Si la piedra no es permanente, anika, y si su importancia se desvanece con el tiempo, memento mori, entonces, ¿qué queda? Nada. La carga no existe por sí misma. Existe solo por tu apego a ella. Visualiza la piedra disolviéndose completamente en el vacío. Siente cómo el arnés de la mochila se afloja, cómo el peso cae. Este vacío no es una ausencia aterradora, sino un espacio lleno de potencial y libertad. Has liberado energía. Ahora, redirige esa energía disuelta hacia la única cosa que realmente controlas: tu próxima acción consciente en el presente. Si era una preocupación laboral, dirige tu foco a la tarea que tienes enfrente, sin el lastre del miedo. Si era una ofensa, dirige tu atención a la compasión desapegada. Tómate un momento ahora. Respira profundamente. Siente la diferencia entre la tensión de la preocupación y la ligereza del momento presente. La mochila de piedras nunca fue una realidad externa. Fue una ilusión interna, una colección de apegos a lo que es transitorio. La sabiduría, ya sea en el camino budista o en el estoico, no te promete un mundo sin desafíos, sino una espalda sin cargas innecesarias. El camino para vaciar tu mochila está siempre abierto y comienza con la próxima piedra que intentes recoger. Si este despertar te ha resonado, si has sentido el alivio de identificar tu propia carga, te invito a unirte a La Llave del Iluminado. Suscríbete y comparte este mensaje para que esta paz práctica pueda extenderse. En los comentarios, nombra la piedra más pesada que estás dispuesto a disolver hoy. Recuerda que no se trata de arrojar la mochila mañana, sino de liberar la primera piedra ahora. El camino es este. Experimenta hoy la verdad de que solo cargamos aquello a lo que elegimos aferrarnos, y tú eres más fuerte que la ilusión de tu peso.